¿Qué tal amigos? Soy Félix Aquino. Vamos a dar una asesoría sobre la representación gráfica de una función. Primero debemos entender qué es la gráfica de una función antes de poder entender qué es su representación gráfica. La gráfica es un subconjunto, es decir, la gráfica de una función f, ¿sí?, es igual, voy a ponerlo así, como las parejas ordenadas x, y que pertenecen a un sistema de referencias de dos dimensiones, un plano cartesiano, si así lo quieren llamar, este, tal que cumple, tal que cumple que y, tal que cumple que y es exactamente las imágenes de las x en función de f, ¿sí? Esto es la definición de la gráfica. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué es esto? Pues bueno, las parejas ordenadas, X y su imagen, ¿sí? Sí, donde Y la vamos a obtener, pues evaluando la función en X. Obviamente que ahora mi sistema coordenado, mi R2, pues será específicamente, voy a hacer un dibujito un poco chueco, ahí está mi sistema de referencias. Normalmente le ponemos aquí el eje X o el eje de las abscisas y aquí el eje Y o el eje de las ordenadas, pero ahora le voy a llamar el eje del dominio. Y entonces pues aquí estarán las X, ¿no? Y a este eje le voy a llamar el eje del rango, ¿sí? El eje del rango. Y obviamente que aquí estarán las y. Entonces, si por aquí anda la función, pues este puntito, por ejemplo, este puntito, aquí está f de x, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, esta coordenada tendrá como primera entrada x y como segunda entrada pues f de x, que es la imagen. Entonces, esto es la gráfica aquí, yo tendría que ponerle aquí la gráfica de f. Y sí, obviamente es un subconjunto de R2. Entonces, vuelvo a insistir, el dominio es el eje de las abscisas y el rango es el eje de las ordenadas. Obviamente, compañeros, que yo en una gráfica puedo ver claramente cuál es el dominio y cuál es el rango. Imagínense que yo tengo aquí, perdón por mis gráficas, pero es para explicar. Imagínense que yo tengo una parábola. Entonces, fíjense, yo veo que el dominio son todos los reales y el rango es a partir de este numerito hacia arriba, ¿no? Hacia el infinito. Entonces, el rango me determina el eje y la parte de ocupación de la gráfica, y el dominio está orientado sobre la ocupación en el eje X. Vuelvo a insistir, hace unos años, antes de la transformación tecnológica, pues nosotros hacíamos nuestras gráficas a mano y hacíamos puntitos, nos poníamos a hacer una tabla, ya que teníamos la tabla, poníamos muchos puntitos y ahí trazábamos nuestra gráfica. Actualmente, pues tenemos muchas aplicaciones que nos generan gráficas de manera muy precisa. Y entonces simplemente hay que aprender a ocuparlas, a escribirlo. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, GeoGebra o Symbolab. Puede ser Symbolab si a ustedes les gusta un poquito Symbolab. Miren, estoy aquí en la página, recuerden, es es.symbolab.com. Entonces, por ejemplo, aquí tiene gráficos, se entiende que son gráficos de una función. Yo voy a escribirlo tal cual, f de x. Y bueno, perdón, aquí ya poner la f ya me lo da en automático el paréntesis. Y entonces yo aquí puedo poner mi regla de correspondencia. Por ejemplo, si yo tengo una lineal 2x más 5, miren, en automático me genera la gráfica, ¿no? Está también que
es esas aplicaciones que por ejemplo me da las intersecciones con los ejes. Miren, aquí está la función. Yo puedo hacer también, aquí tiene una tabla, miren en Symbolab, me da una tabla con los valores, ¿no? Entonces aquí, si yo marco, miren aquí la gráfica, me va dando todos los puntos que pueden estar en la gráfica de la función. Yo puedo mover estos puntos y ver cómo funciona. Aquí también yo puedo mover, miren, le voy a poner -5 y ya en automático me va a decir quién es la función. También obviamente que yo lo puedo hacer directamente, desde el Symbolab. Miren, si yo le pongo aquí f de x, ahora voy a poner una cuadrática, miren, x, perdón, el igual x al cuadrado menos 3x más 4. Ahí está, una parábola. Entonces le doy ir. Aquí está un poquito más completo porque si se dan cuenta me da el dominio. Aquí está el dominio, me da el rango, y obviamente, bueno, es todas las opciones que me puede dar Symbolab. Y aquí está mi gráfica, ¿no? Fíjense, está ya la gráfica marcando con otro color distinto a los ejes para que yo pueda determinar la gráfica. Y miren, me da exactamente cuando lo paso encima al cursor, me dice la formulita de la gráfica. Cuando le den ver más grande, pues los manda a la otra aplicación y miren, de nuevo yo puedo dar los puntos que se encuentran en la gráfica. Puedo también generar una tabulación, miren aquí está la tabulación, puedo cambiar los valores de la tabulación y entonces pues yo puedo generar todas las gráficas que sean con la aplicación. Es muy rápido, muy seguro y bueno, pues esto les va a ayudar a ustedes a ir entendiendo estas representaciones gráficas. Vuelvo a insistir, el eje X ahora es el eje del dominio y el eje Y es el eje del rango, ¿sí? Lo que, fíjense aquí, el mínimo termina en 7 cuartos. Obviamente que el dominio tiene que ver con, digo, el rango con 7 cuartos al infinito, ¿sí? Entonces todo está asociado, eh, es muy buena opción, Symbolab para las gráficas de funciones. Les decía yo, existen muchos graficadores para el celular, Malmat, Function Plotter, el mismo GeoGebra. Yo les recomiendo Symbolab, es muy práctico, el lenguaje es muy intuitivo, ¿no? Miren, muy intuitivo, y además sus herramientas son muy prácticas para poder escribir las funciones que se nos vayan presentando. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Hay que darle like si es así. Y suscríbanse al canal, recomiéndenlo y bueno, pues me despido de ustedes.